Doctor Sosa, ¿cómo estás? Hola, hola Raúl, ¿cómo estás? Bien, bien, gusto saludarte. Bueno, pues muy Igualmente. buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a las pláticas de la tarde con continuidad al programa que llevábamos. El día de hoy es para mí un honor presentar al doctor Luis Antonio Sosa Lozano. Él es el director jefe de la División de Imagen Cardiotorácica del Hospital Freighter's Hospital del Medical College of Wisconsin en Estados Unidos. Eh, Tiene trabajando ya muchos años en el Departamento de Radiología. Él es egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Él es el exdirector del programa de la subespecialidad de imagen musculoesquelética de Grupo CT Scanner en México. Es el codirector del programa del fellowship de la subespecialidad de imagen cardiotorácica, ahí mismo en Milwaukee. Ha recibido múltiples premios de educación, incluyendo al mejor profesor en dicho hospital. Tiene más de 20 publicaciones en revistas indexadas y ha dado más de 20 conferencias en México, Estados Unidos y Europa. Le cedo el micrófono al doctor para que nos dé su charla el día de hoy sobre biopsia pulmonar, técnicas e indicaciones. Te escuchamos. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias. Bueno, pues yo les quería hablar el día de hoy acerca de biopsia de pulmón. Es algo que aquí hacemos cada vez más. Hace algunos años están haciendo aproximadamente menos de 10 por mes, pero desde que me empecé a hacer cargo modifiqué algunas cosas y ahora ya tenemos entre 20, 22 al mes y esto sigue aumentando. Entonces quería compartirles un poco mi experiencia. Bueno, yo titulé la plática así porque lo quise hacer un poquito más práctico. Entonces, quisiera comenzar con factores que tenemos que considerar antes de hacer una biopsia. Uno, pues tenemos que estar familiarizados con la anatomía relevante. Obviamente, por la configuración del tórax, muchas veces las costillas nos van a estorbar, van a estar en nuestro camino, entre el camino de la aguja y la lesión. Y hay que recordar, esto es muy importante, ya que por debajo del borde inferior de las costillas están el paquete vasculonervioso intercostal. Hay un pequeño paquete colateral cerca del borde superior, pero el principal que tenemos que evitar es el que se encuentra por debajo de las costillas. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que una vez que cruzamos la pleura, se tiene que evitar retirar la aguja, ya que esto, si volvemos a cruzar la pleura, va a incrementar el riesgo de neumotórax. Y obviamente, como el paciente está respirando, la lesión se va a mover, entonces tenemos que tener eso en cuenta. Particularmente entre más inferior se encuentre la lesión, más se va a mover. Cuando hay lesiones que estamos biopsiando hacia el lóbulo superior, el movimiento de dicha lesión es mucho menor. ¿Pueden ver mi cursor de casualidad? Y sí, lo vemos. Perfecto. ¿Qué necesito antes del procedimiento? Bueno, necesitamos varias cosas. El consentimiento informado es muy importante. Le tenemos que explicar al paciente paso a paso lo que se le va a hacer. Muy importante, complicaciones posibles. A lo mejor los pacientes no están conscientes de esto antes de someterse a la biopsia y cuando le estamos explicando lo que puede ocurrir en la mesa de la tomografía, pues a lo mejor ya no quieren proseguir, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, es decisión de ellos. Hay que comentarles que existe una leve, pero no completamente excluida posibilidad de que el paciente vaya a requerir un tubo pleural en caso de que se complique con un neumotórax y posibilidad de que el paciente tenga que ser admitido. Hay veces que en más de una ocasión nos ocurrió que a lo mejor el paciente no entendió bien lo que podía implicar tener una biopsia pulmonar y pues a lo mejor tenía un compromiso, ¿no? Entonces a veces prefieren programarlo en días específicos. Obviamente el estatus respiratorio, cómo están las pruebas de función respiratoria del paciente, si es un paciente con mucho enfisema o mucho atrapamiento aéreo, hay mayor riesgo de que se complique con neumotórax. Si el paciente tiene tos intratable, eso puede ser un gran problema para nosotros, porque obviamente todo se va a mover mucho más. ¿Qué medicamentos toma el paciente? Particularmente anticoagulantes, los tenemos que suspender dependiendo del anticoagulante. Aspirina, idealmente de acuerdo a las guías de intervención y vascular, se tiene que suspender 5 días antes del procedimiento, particularmente cuando la dosis, sobre todo cuando la dosis es mayor de 81 miligramos por día.
Alergias no vamos a usar contraste, pero sí puede haber alergia a ciertos agentes de sedación, poco frecuente, pero siempre hay que asegurarnos de que no lo tiene. Biometría hemática completa y pruebas de coagulación, obviamente tiene que estar dentro de los parámetros normales. Signos vitales, particularmente la tensión arterial. Si la presión arterial sistólica si la sistólica es mayor de 200 y la diastólica es mayor de 140, perdón, mayor de 100, 120, es ideal no hacer la biopsia en ese momento. Auscultación de campos pulmonares para asegurarnos de que todo esté bien. Muy importante revisar los estudios previos para decidir si la biopsia es factible o no. También, en caso de que exista más de una lesión, pues tenemos que elegir la lesión que nosotros pensamos que tiene mayor posibilidad de brindar un diagnóstico. De manera general, es recomendable evitar biopsiar el centro de la lesión, ya que en lesiones que son grandes, el centro de la lesión puede estar completamente necrótico. A veces tenemos el lujo, esto no siempre, pero cuando lo tenemos, pues qué mejor. Si tenemos un PET-CT disponible previo a la biopsia, hay que revisar dónde existe la mayor zona de captación de la FDG. A veces no tenemos eso, pero tenemos un estudio con contraste y de forma similar donde veamos que mayor capta el medio de contraste, pues a esa zona debemos de dirigir nuestra biopsia. Y comparar cuando estamos haciendo ya la biopsia, estamos planeando nuestra biopsia, se obtiene una tomografía preliminar ya cuando el paciente está en la mesa y siempre es muy recomendable comparar esas imágenes con los estudios previos, ya que a veces vemos que la lesión está disminuyendo de tamaño y si ese es el caso, es muy probable que se trate de un proceso benigno o, por ejemplo, una infección y pues no va a ser necesaria la biopsia. Además de que a lo mejor podemos estar viendo una lesión que inicialmente era muy sospechosa y aunque sigue del mismo tamaño o más grande, pero tiene algunos datos de infección, pues es preferible no hacer la biopsia y hacer estudios de seguimiento. Este es un ejemplo. Este paciente se biopsió en un famoso hospital de aquí de la región. La biopsia fue no diagnóstica, a pesar de que el paciente tiene una lesión bastante grande. Por X o Y al paciente se le hizo un PET-CT en el intervalo antes de preferir venir con nosotros y lo que vimos es que gran parte del borde medial y el centro de la lesión pues no tenía ninguna captación con FDG. Lo que hicimos nosotros fue dirigir nuestra aguja a esta porción de la lesión y resultó que el paciente tenía una lesión muy rara que es un angiosarcoma primario de pulmón. Este es otro ejemplo de por qué es tan importante comparar nuestras imágenes al momento de la biopsia con los estudios previos que teníamos. Por ejemplo, este paciente tenía, si no mal recuerdo, antecedente de cáncer de páncreas, tenía estas lesiones que captaban FDG en el PET-CT de noviembre del 2021, pero cuando nosotros programamos al paciente a principios de enero, las lesiones ya habían desaparecido. Entonces se trataba, aunque las metástasis de cáncer de páncreas en pulmón son muy caprichosas y pueden simular procesos benignos, para este entonces ya habían desaparecido y obviamente el paciente no se le hizo absolutamente nada. La mayor parte del parénquima lo podemos biopsiar siempre y cuando se cumplan algunas características, que tengamos agujas lo suficientemente largas y que tengamos un paciente cooperador es lo principal. Obviamente si se trata de una lesión muy cerca del hilio pulmonar, o muy cerca a estructuras vasculares importantes, pues el paciente va a tener un procedimiento mucho más seguro si se hace a través de biopsia transbronquial y si lo tenemos disponible en nuestro centro, obviamente. En general, se recomienda biopsiar lesiones que son mayores de 1 centímetro. Esto es un poco debatible. Aquí hemos biopsiado lesiones que son de entre 6 y 8 milímetros de forma exitosa, pero eso obviamente va a depender de la habilidad de la persona que lo esté biopsiando y no solamente eso, sino de qué tan cooperador puede ser el paciente. En lesiones muy pequeñas es probable que le vayamos a pedir al paciente que aguante su respiración en lo que acercamos la aguja a la lesión. De forma muy general también, la posibilidad de obtener una muestra diagnóstica en general es baja para lesiones de 1.5 centímetros, pero esto depende mucho del centro y del patólogo que esté revisando la muestra. Hay algunos factores que se asocian a muestra insuficiente, como es la hemorragia alveolar alrededor de la lesión, porque simplemente se va a ver como una zona de neumonía, una zona de hemorragia alveolar, que a final de cuentas puede oscurecer nuestro objetivo.
Cuando hay enfisema adyacente también podemos tener el riesgo no solamente de neumotórax, pero de también obtener una muestra no suficiente. Si nuestro interlocutor no es lo suficientemente largo para estar dentro de la lesión o en el borde de la lesión, y cuando el tiempo de procedimiento es mayor de 60 minutos, que es poco frecuente que eso sea, también es probable que a final de cuentas la muestra vaya a ser insuficiente porque simplemente el paciente se cansa y ya está respirando de forma muy irregular. Este es un ejemplo de por qué la hemorragia alveolar alrededor de la lesión puede hacer que la muestra no sea diagnóstica. Y simplemente lo que ocurre es que a lo mejor no está tan pronunciado en este ejemplo, que de hecho el paciente desarrolla un pequeño neumotórax, pero simple y sencillamente la hemorragia alveolar va a oscurecer la lesión que inicialmente estábamos planeando biopsiar. Este es otro ejemplo en el que ya el sangrado alrededor de la lesión no nos permite ver con claridad nuestro objetivo. La principal indicación pues, es un nódulo que es sospechoso de malignidad. Es la indicación más común por la que vamos a decidir hacer alguna biopsia. No nada más para hacer una confirmación tisular, sino también para hacer un perfil molecular. Y esto, sobre todo con el uso de inmunoterapia, pues se puede hacer un tratamiento dirigido dependiendo de la cantidad de receptores tumorales que la lesión puede tener. Entonces, esto también es otra indicación de biopsia. Cuando se trata de algún proceso benigno, como alguna infección, particularmente infecciones por hongos, también es una indicación de biopsia. En este caso, la biopsia por aspiración puede ser suficiente. Cuando requerimos perfil molecular, necesitamos hacer una biopsia por corte. Sin embargo, aquí hay un paréntesis. Cuando sospechamos infección por hongos, es mejor hacer biopsia por corte. La razón es que, además de que se obtiene más muestra para cultivo, el patólogo puede ver las hifas en el microscopio y eso puede adelantar el diagnóstico a comparación de esperar el cultivo. A veces se requiere confirmar que una lesión sea benigna. En más de una ocasión se ha biopsiado alguna lesión que sabemos que es un amartoma. A veces los amartomas pueden tener cierto grado de captación en FDG y en pacientes sobre todo con cáncer de base, que se les ve esa lesión, pero que tiene características de benignidad, el paciente pues se va a sentir mucho mejor si se le demuestra que esa lesión es benigna. También el clínico que nos refiere al paciente. Como le repito, no es lo ideal, pero a veces es necesario. La principal contraindicación pues, es coagulopatía. De acuerdo a la Sociedad de Radiología Intervencionista, la biopsia de pulmón se considera un procedimiento de alto riesgo, simple y sencillamente porque el paciente es más probable que se complique una biopsia pulmonar que una biopsia de hígado, por ejemplo. El INR debe ser menor de 1.5, las plaquetas mayor de 50,000. Hay que suspender la anticoagulación, suspender aspirina si la dosis es mayor de 80 miligramos, esto tiene que ser por 5 días. Algunos pacientes con algunas comorbilidades específicas, por ejemplo, pacientes con diálisis, se recomienda que las plaquetas estén mayor de 100,000. Esto es porque las plaquetas en pacientes con diálisis no son tan funcionales. A pesar de que las plaquetas estén dentro de límites normales, estos pacientes tienen mayor riesgo de sangrado y es un sangrado considerable. Contraindicaciones relativas. Esto per se no excluye que el paciente sea un candidato a biopsia, pero sí es algo que se debe tomar en cuenta y sobre todo si hay más de una, pues a lo mejor no es el mejor momento, no es ideal hacer la biopsia. Pacientes con hipertensión pulmonar básicamente van a tener mucho más riesgo de sangrado, enfisema severo. En cuanto se cruce la pleura, el pulmón se va a colapsar y hay pacientes que pueden fallecer así de forma súbita, sobre todo cuando tienen alguna cardiopatía. Dependencia significativa de oxígeno no es como tal una complicación, no es una contraindicación tan importante. Ventilación con presión positiva, esto sí lo puede ser. Pacientes poco cooperadores. Hay veces que si de plano se necesita hacer el procedimiento, se tiene que hacer bajo anestesia general. Y pacientes con tos intratable también es una contraindicación relativa. ¿Qué alternativas hay? Bueno, pues se puede hacer una broncoscopía y lavado broncoalveolar, sobre todo en pacientes que tienen lesiones de localización muy central o a veces también en neumonía por hongos cuando tienen como tal una lesión muy bien, muy focal. A veces es mejor hacer el lavado bronquialveolar porque, a fin de cuentas, es algo
Aunque es broncoscopía, pues no se va a cruzar como tal la pleura y tiene menor riesgo de neumotórax. Ultrasonido endoscópico también puede ser una alternativa. Biopsia quirúrgica, sobre todo en lesiones que simplemente no podemos alcanzar. Estudios de seguimiento cuando sospechamos que sea algo no necesariamente maligno. Y en caso de que estemos enfrentándonos a una lesión, a una enfermedad metastásica, a lo mejor si llegamos a ver lesiones en otras partes, como en ganglios linfáticos, en hígado o en tejidos blandos, pues es mejor optar por esos sitios. Consideraciones antes del procedimiento. Bueno, la posición del paciente es muy importante. El paciente tiene que estar lo más cómodo posible. En posición prona se prefiere, obviamente si las lesiones son de localización posterior. Almohadas y cojines en cuñas pueden ayudar al paciente no solamente a que esté cómodo, sino a mantenerlo en la misma posición. Y recordarle, esto es bien importante, suena un poco absurdo, pero es fundamental. Hay que recordarle al paciente, sobre todo los pacientes viejitos que a lo mejor puede ser que tengan algo de dolor por la posición, tienen que no moverse desde que hacemos la planeación hasta que hacemos la biopsia, porque todo puede cambiar. Y a veces, aunque cambie un poco la posición, hace todo que sea un poco más difícil y en ocasiones ya no sea tan seguro. Tenemos que seleccionar nuestra aguja y para esto tenemos que ver cuál es el tamaño de la lesión. Si es una lesión pequeña, a lo mejor decidimos y tenemos que hacer una biopsia de corte, pues podemos usar un dispositivo de corte en lugar de ser de 18G, de 18 gauge, que sea de 20. De forma general, en biopsias de pulmón, se recomienda utilizar agujas con calibre de 20. Sin embargo, si es una lesión grande o es una lesión muy periférica, sólida, sin ningún problema podemos usar un calibre de 18. Y esto al patólogo siempre le encanta porque puede ser un diagnóstico más certero. También si requerimos hacer un análisis molecular, pues no tenemos otra opción más que hacer biopsia de corte. También es preferencia de quien realiza la biopsia. Hay quien es muy bueno utilizando ciertos aditamentos de corte. Hay de varias marcas. El que sea más fácil de utilizar para quien esté haciendo la biopsia, pues que mejor. Si no se requiere análisis molecular, pues a lo mejor es más seguro para el paciente hacer biopsias por aspiración. Sea cual sea lo que vamos a hacer, la aguja que vamos a utilizar, lo recomendable es usar una técnica coaxial con introductores y a través de los introductores avanzar ya sea la aguja por aspiración o la aguja por corte. Una cosa, esta es una recomendación, cuando los introductores son más largos de 5 centímetros que la distancia entre la piel y la lesión, esto nos permite redirigir la aguja a nuestro favor. Por ejemplo, si tenemos este objetivo de lesión y utilizamos una aguja que es relativamente larga, podemos nosotros mover la aguja en alguna dirección para redirigir nuestra aguja en caso de que lo necesitemos. Esto obviamente es algo negociable porque entre más larga la aguja es también un poco más difícil de manipular. Entonces hay que tener siempre en mente ese equilibrio. Las biopsias con aspiración con aguja fina tienen una sensibilidad de forma general entre 82 y 99%, especificidad entre 86 y 100% y una precisión diagnóstica a lo mejor un poquito amplia entre 64 y 97%. En general es un método bastante bueno, es un método seguro. Diagnóstico de lesiones benignas de forma definitiva también es un poco limitado, solamente entre 20 y 50%. Y el perfil molecular, aunque si bien les he estado diciendo que se requiere biopsia de corta, se puede hacer, pero es muy limitado. Hay diferentes marcas. A nosotros en particular nos gustan aquellas que tienen este orificio en el borde lateral de la aguja, porque a final de cuentas funcionan como una pequeña aguja de corte, aunque se está aspirando el material. Las agujas de corte, pues hay de varias marcas. Estas son algunas de las dos que más utilizamos aquí. Tenemos otras marcas también. El diagnóstico definitivo, benigno definitivo, es un poquito más amplio y más cercano al 100% que en las agujas por aspiración con aguja fina. Permiten hacer un perfil molecular mucho más extenso. Sin embargo, bueno, tienen mayor riesgo de hemorragia y también tienen mayor riesgo de neumotórax si estamos utilizando calibres de 18G.
La sedación que vamos a utilizar o la anestesia que vamos a utilizar, bueno, pues obviamente anestesia local, anestesiando piel, músculo, pleura, aproximadamente 10 cc. Tenemos que dar la mayor, idealmente damos la mayor dosis en el espacio pleural y en la fascia endotorácica. Y también si tenemos esta opción, pues es bastante recomendable porque hace que el paciente esté mucho más relajado y tranquilo. Podemos utilizar una combinación entre fentanil y midazolam. Utilizamos incrementos pequeños. Empezamos con la dosis más baja posible. Si el paciente está cómodo con eso, pues podemos seguir con eso. Y si una cosa importante es que el fentanil puede ser un auxiliar para suprimir la tos en pacientes que tienen tos. Entonces también lo podemos usar a nuestro favor. Como les dije, posición cómoda, almohadas, cojines, etcétera. Y también el iniciar la sedación de forma temprana, una vez de que ya hicimos el consentimiento y hicimos nuestra planeación, se puede iniciar con sedación. Esto ayuda a que el paciente no se mueva. Tenemos que escuchar al paciente no solamente a que no se mueva, sino a lo mejor que respire de forma suave y tranquila, que trate de mantener su respiración constante. En casos extremos, pues a veces sí pedimos que el paciente aguante su respiración cuando estamos cruzando la pleura, cuando nos estamos acercando a la lesión. Esto yo trato de reservarlo ya cuando estoy cerca de la lesión para que el paciente no se canse demasiado. Y siempre la anticipación es clave para disminuir el tiempo de procedimiento. Es decir, si ya sabemos que este paciente puede tener un neumotórax, pues ya tenemos nuestro tubo pleural, a lo mejor no abierto, pero al lado, ya listo. Y todo lo que usemos nosotros, pues lo tenemos que tener lo más disponible posible. Una vez que ya hacemos que tenemos al paciente en posición cómoda, pues ponemos nuestro marcador cutáneo, que en este caso es este pequeño marcador metálico, seleccionamos nuestro sitio de entrada y planeamos nuestra trayectoria de la aguja cuidadosamente. Idealmente la distancia más corta entre la piel y la lesión es lo que, y obviamente si no estamos cruzando alguna estructura vascular, pues es lo mejor. Idealmente no se deben cruzar las fisuras, esto simple y sencillamente porque incrementa el riesgo de neumotórax y esto es lo que está recomendado en múltiples guías. En caso necesario de que no existe otra ruta, bueno, pues a veces lo cruzamos, simple y sencillamente tenemos que estar muy pendientes de que este paciente va a tener mayor riesgo de desarrollar un neumotórax. En ocasiones podemos usar la hidrodisección, este es un procedimiento que hicimos aquí hace un par de semanas. A lo mejor no se ve tan claro aquí en las imágenes, pero este paciente tenía datos clínicos de un linfoma de bajo grado, se hizo una biopsia de médula ósea con datos clínicos, datos en patología con linfoma de bajo grado y se encontró esta lesión en el mediastino posterior. Nuestra interpretación inicial era que probablemente era un sitio de hematopoiesis extramedular, sobre todo porque vemos aquí cierto contenido graso. El PET-CT demostró cierta captación que también puede ocurrir desafortunadamente en pacientes con hematopoiesis extramedular. Y el problema que encontramos aquí es que esta arteria intercostal estaba un poquito grande y muy cerca de la lesión. Simplemente lo que pudimos hacer es acercar la aguja entre este pequeño espacio, inyectamos aproximadamente 10 cc de solución salina estéril, separamos los vasos entre sí y ya tuvimos una ventana segura para realizar nuestra biopsia. Y el resto de patología fue afortunadamente para el paciente hematopoiesis extramedular. Medir la distancia entre la piel y la lesión es importante para nuestra planeación porque esto nos va a ayudar a elegir qué tan larga tiene que ser nuestra aguja. Disculpen por algunas de las faltas de ortografía y el Spanglish. Medir la distancia la distancia entre piel y la superficie pleural también es algo muy importante, sobre todo cuando estamos trabajando con residentes, ya que de forma inadvertida no es tan infrecuente que cuando estamos entrenando a alguien ponga la aguja de leucadina y ya esté en el espacio pleural y el paciente va a desarrollar un neumotórax de forma temprana. Y otra cosa a tener en mente es que cuando aplicamos presión sobre la aguja, con nuestra aguja en la piel del paciente, sobre todo cuando el paciente es delgado, va a disminuir nuestra distancia. Entonces, si presionamos mucho, vamos a disminuir la distancia y de forma inadvertida podemos cruzar la pleura sin quererlo hacer en ese momento. Tenemos que hacer lo que nosotros llamamos un timeout. Esto es antes de tocar al paciente y pedirle al paciente en sus propias palabras lo que estamos haciendo, que estemos conscientes de que estamos haciendo el lado,
que es el correcto, sobre todo para recordar al paciente que estamos utilizando el lado derecho, ya lo sabemos nosotros, pero a veces puede ocasionar conflictos en que el paciente diga, no, pues es que mi lesión está al lado izquierdo y ustedes me hicieron la biopsia del lado derecho, etcétera, etcétera. Una vez que hacemos esto, pues ya se limpia la piel y empezamos a anestesiar con lidocaína piel y tejido celular subcutáneo. Una vez que ya inyectamos algo de lidocaína en la grasa subcutánea, podemos desconectar la aguja de la jeringa y tomar una imagen preliminar para ver cómo es el ángulo de nuestra aguja. Obviamente vamos a usar otra aguja distinta, pero tenemos una idea muy precisa de cómo es nuestro abordaje ya durante la biopsia. Podemos cambiar nuestra tomografía a plano intermitente. Esto quiere decir que hacemos un muestreo limitado, un poquito arriba y por debajo de nuestra aguja, y siempre, idealmente, dentro de lo posible, hay que mantener nuestra aguja en el plano axial. Para eso nos sirve el marcador con láser de todos los tomógrafos. Hay veces que de forma intencionada tenemos que angular, ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la localización y dependiendo si queremos evitar alguna costilla o alguna estructura vascular. Obviamente vamos a estar anestesiando la piel, la grasa subcutánea, los músculos. Y una vez que estamos por debajo de las costillas, idealmente más o menos a la mitad entre el borde inferior de la costilla y el borde superior de la costilla adyacente, nuestra mayor parte de la lidocaína tiene que ir en este espacio, que es la fascia endotorácica y el espacio, la pleura parietal. Esto va a hacer que el paciente no tenga una sensación muy incómoda cuando nosotros crucemos la pleura, que es un dolor muy característico. Siempre tenemos que tener en cuenta que no debemos de avanzar la aguja de forma inadvertida, ya que si llegamos al pulmón no pasa absolutamente nada, pero sí es probable que el paciente desarrolle un neumotórax y eso nos va a complicar el procedimiento. Esto es opcional. Hay veces a quien le gusta poner la aguja justamente en el borde de la pleura, inyectar la lidocaína y ver cómo se engruesa ese pequeño espacio. Esto es superficial de la pleura parietal. Una vez que ya estamos listos para cruzar la pleura, le podemos pedir a quien nos esté ayudando con la anestesia que vamos a cruzar ya la pleura. Se da otra dosis más de fentanil. El paciente se relaja aún más. Y la idea es cruzar la pleura de forma firme, pero con cuidado, ya que si lo hacemos de forma lenta, lo único que vamos a hacer es estirar la pleura, la cual puede ser muy elástica, particularmente en pacientes jóvenes, y nosotros tener la idea y ver en la tomografía que parece que estamos ya dentro del pulmón, pero en realidad solamente estamos empujando la pleura. También tenemos que evitar angulaciones menores de 30 grados al cruzar la pleura, porque eso también es un riesgo de neumotórax. Y una vez que ya cruzamos y estamos ya en parénquima, pues ir avanzando poco a poco la aguja, viendo cómo va avanzando la aguja en la tomografía y podemos empezar a tomar nuestras muestras. Esto es muy importante. Esto ayuda a evitar la complicación más temida, que es el embolismo aéreo. Antes de retirar el estilete, ya sea de nuestro introductor o si es que estamos utilizando alguna aguja ya sea por aguja de corte o por aguja de aspiración por aguja fina, siempre antes de retirarla por completo tenemos que inyectar algo de salina. Esto nos va a aumentar, nos va a ayudar a mantener un sello de solución salina, porque en caso de que estemos en una vena pulmonar, pues simple y sencillamente se mantiene ese sello con solución salina. Pero en caso de que no hagamos eso, si tenemos la mala suerte de estar en una pequeña vena pulmonar, entonces podemos hacer que el paciente esté embolizando aire. Es algo muy poco frecuente, pero sí puede ser una causa de mortalidad. Además de que si por X o Y llegamos a estar en el espacio pleural y vemos que se aspira la salina inmediatamente, podemos sospechar de que estamos en un neumotórax. Esto también puede ocurrir en espacios enfisematosos, no necesariamente en neumotórax o cuando estamos en el espacio pleural, pero también nos ayuda a estar pendientes de que quizá tenemos la complicación de un neumotórax. Mantener siempre la posición, el introductor en la misma posición. Hay algunos dispositivos que es fácil de avanzar el introductor de forma inadvertida y hay que tener especial cuidado al meter y sacar la aguja de corte o cuando estemos haciendo nuestra aspiración.
Algunas veces podemos angular nuestro gantry, por ejemplo, esta lesión que estaba muy pegada a la aorta y también pues, de forma incómoda cercana a esta arteria pulmonar, encontramos una buena ventana angulando nuestro gantry y esto pues, lo podemos hacer en cualquier tomógrafo y aquí ya de esa forma encontramos un buen espacio para realizar nuestra biopsia de forma confiable y de forma segura. Perdón, se me fue esta diapositiva en inglés. Lo mismo que les comentaba, cuando tenemos un introductor lo suficientemente largo, podemos nosotros maniobrar nuestra aguja en caso de que de forma inadvertida nos estemos dirigiendo por fuera de la lesión. Simple y sencillamente podemos estar moviendo la base de nuestro introductor para redirigir nuestra aguja. Esto siempre y cuando sea lo suficientemente larga. Y una cosa muy importante a tener en cuenta, no se tiene que sacar la aguja superficial a la pleura. Vamos a hablar de complicaciones. Antes de hablar como tal de complicaciones, les quiero platicar del parche sanguíneo, así como en pacientes que se someten a punción lumbar, se les puede inyectar un parche de sangre, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Y esto se empezó a hacer ya hace un par de décadas, y lo que se recomienda ahora es, cada vez que se cruza la pleura, es utilizar entre 5 a 10 mililitros de sangre periférica, obviamente aspirado de forma con asepsia y antisepsia. Y antes de que saquemos nuestro introductor al espacio pleural, podemos inyectar esa sangre a través de nuestro trayecto de la aguja. Esto lo que hace básicamente es sellar el hoyo que estamos haciendo en el pulmón y disminuye de forma significativa el riesgo de neumotórax. Y no solamente eso, sino el riesgo de neumotórax que requiere tubo pleural. Esto hay muchísimas publicaciones al respecto, todas tienen series muy parecidas entre una y otra, y es bastante bueno y prácticamente ya lo hacemos de forma rutinaria aquí nosotros. Hay algunos dispositivos que son más caros, que incluyen un pequeño parche de gel foam o de hidrogel que se puede inyectar antes de retirar nosotros nuestra aguja. Son bastante buenos, sin embargo, pues sí implican mayor costo. No en todos los lugares se encuentran disponibles. Y la verdad es que se han hecho también varios estudios comparando ese hidrogel con la sangre periférica y el riesgo, la disminución del riesgo es exactamente lo mismo. Entonces, pues qué mejor que usar un parche autólogo. Si tenemos este dispositivo disponible, pues también es muy aceptable. Neumotórax es la complicación más frecuente. De forma general, en diferentes series, se presenta entre 15 a 25%. El neumotórax, sin embargo, que requiere tubo pleural, es menos frecuente, es entre el 5 al 10%. Puede ocurrir desde que se cruza la pleura, pero es más frecuente cuando se remueve el introductor. Los factores de riesgo para el neumotórax, pues enfisema, cruzar las fisuras, si hacemos múltiples punciones pleurales, procedimientos muy largos, o si el paciente está moviéndose o hablando. Hay veces que tenemos pacientes muy platicadores, particularmente pacientes de edad avanzada, que a lo mejor por los nervios están hable y hable, y esto sí es un problema, porque sí, cuando hablan y tienen la aguja dentro del pulmón, es probable que vayan a tener un neumotórax. Si tenemos un neumotórax, pues podemos poner nuestro tubo pleural a través de nuestro mismo, podemos avanzar una guía a través de nuestra aguja de biopsia y ya hacer después el cambio a nuestro dispositivo de neumotórax. Este es un paciente con una enfermedad intersticial de base que desarrolló esta lesión. Se hizo la biopsia, se obtuvo el diagnóstico. Este paciente desarrolló un carcinoma de células escamosas, pero desafortunadamente desarrolló este neumotórax, simplemente utilizando nuestro mismo trayecto. Se avanzó una guía y después pusimos nuestro catéter de cola de cochino y el neumotórax se resolvió. El paciente, sin embargo, tuvo que estar internado 3 días. Y fue la radiografía que se obtuvo antes de quitar el tubo pleural. Y bueno, pues si se fijan aquí había un pequeño neumotórax. Desafortunadamente el catéter se movió, parte del catéter estaba por fuera. Pero el paciente se fue a su casa sin ningún problema después de retirar el catéter. No necesariamente necesitamos un tubo pleural. Hay veces que si es un neumotórax pequeño, lo que podemos hacer es una vez que finalizamos nuestra biopsia,
inyectamos nuestro parche de sangre a través del trayecto y dejamos aquí, ponemos nuestra aguja en el espacio pleural y empezamos a aspirar utilizando una llave de 3 vías. Podemos utilizar varias jeringas de 20 o una jeringa de 60 si la tenemos disponible. Se aspira todo el aire y listo, se saca la aguja. Hay quien hace lo que se llama el parche de sangre en el espacio pleural. Se requiere mayor cantidad de sangre, genera un poco de dolor. Tratamos de evitarlo lo más posible, pero a final de cuentas también se ha demostrado que disminuye el riesgo de hemotórax. La razón por la que tratamos de evitarlo es que sí se requieren al menos 50 cc de sangre inyectarlo en el espacio pleural, y eso pues sí puede ser molesto para el paciente. Sin embargo, sí puede ahorrar que el paciente sea admitido y obviamente puede evitar que se use un tubo pleural. Hemoptisis y sangrado, la mayoría de las veces son casos muy autolimitados, como por ejemplo esos ejemplos, el ejemplo que les mostré de ese sangrado alveolar que estaba oscureciendo la lesión. La mayoría son autolimitados. Cuando es persistente hay que remover la aguja y poner al paciente en decúbito lateral, ya sea el sitio que estamos biopsiando, ponerlo abajo. Tener listo un succionador en la boca del paciente y si es necesario, epinefrina racémica con nebulizador en 0.5 mililitros al 2.25%. Si el paciente tiene hemoptisis no controlable, se tiene que intubar al paciente y pues eventualmente se tiene que hacer una broncoscopía y poner un bloqueador bronquial. Hemotórax es aún más raro, es menor del 1.5% de los casos y usualmente se asocia a lesión de arteria intercostal. Este es otro ejemplo de una hemorragia muy autolimitada. Desafortunadamente no se pudo completar la lesión, ya que conforme íbamos asociando la aguja, el paciente empezó a sangrar y pues ya era prácticamente imposible ver la lesión, pero el paciente no tuvo ningún problema. Este es otro ejemplo de un paciente que desarrolló un hemotórax. Se estaba tratando de biopsiar esta lesión, pero desafortunadamente se presentó este hemotórax muy temprano. Y el paciente se llevó a la sala de angiografía y lo que se encontró es esta amputación de esta arteria intercostal, que es lo característico, y básicamente lo que se hizo fue embolizar esa arteria y no hubo ningún problema. Este es un caso un poquito más trágico. Este es un paciente en diálisis, plaquetas pues muy limítrofes en 100,000, como les comentaba. Una lesión de un buen tamaño de forma periférica, se hizo la biopsia sin ningún problema. Este paciente, como pueden ver, es un paciente obeso y debido a una apnea del sueño y también a una hipertensión arterial pulmonar, afortunadamente para nosotros el paciente estaba intubado. Sin embargo, como pueden ver, poco después de terminar la biopsia hubo algo de sangrado alrededor. No se ve tan aparatoso, pero al poner un poquito mayor atención, esto es justamente por debajo del tubo endotraqueal y tenía toda esta secreción que básicamente era sangrado. Un par de horas después, el paciente tuvo completa opacificación del hemitórax izquierdo. Además de tener hemorragia por el tubo endotraqueal, que ya lo podemos ver aquí, tenía también un hemotórax bastante considerable, se puso este drenaje pleural. Sospechando que habíamos lesionado alguna arteria intercostal, se hizo esta arteriografía. No tenía ningún dato de sangrado o de lesión de alguna arteria intercostal. Y una tomografía que se hizo un par de días después, se encontró que tenía un pequeño pseudoneurisma aquí. Este paciente desarrolló un pseudoneurisma de la arteria pulmonar, de una rama muy pequeñita, que es bastante raro. Tuvimos bastante mala suerte en este paciente y desafortunadamente este paciente terminó falleciendo. Y bueno, se logró el diagnóstico, pero pues obviamente no sirvió absolutamente de nada. Otras cosas que podemos hacer, no nada más es biopsia, podemos hacer marcaje con lipiodol. Esto es para lesiones no palpables, ya sean nódulos envidroespulidos o nódulos semisólidos, que tenemos confirmación o alta sospecha de que son malignos, por ejemplo, adenocarcinoma de bajo grado o de grado intermedio. Y este es un problema para el cirujano, ya que pues no los puede tocar en la cirugía porque no son una lesión sólida. Nosotros lo que podemos hacer es introducir una aguja, aquí sí utilizamos una aguja chiva, y básicamente lo que hacemos es inyectar lipiodol en la lesión o en la vecindad de la lesión, y esto es lo que el cirujano puede resecar utilizando un arco en C, con fluoroscopía dentro del quirófano. Como podemos ver, se logró quitar esa lesión con bordes negativos. Hay varias opciones de marcaje. Aquí nosotros usamos lipiodol,
Anteriormente usábamos azul de metileno también, sin embargo, este es un poco más problemático. Siempre hay pros y contras, ya que si llegamos a inyectar de forma inadvertida el azul de metileno en el espacio pleural, toda la pleura se va a pintar de azul y ya es aún más difícil para el cirujano encontrar dónde exactamente tiene que acceder para hacer una resección en cuña. También a veces hemos utilizado clips metálicos. Todas las soluciones son buenas. La ventaja, por ejemplo, del azul de metileno es que el cirujano ya no tiene que utilizar el arco en C quirófano, y si se está haciendo una cirugía con el robot, con el Da Vinci, pues ya son demasiadas cosas tener ahí en quirófano y se vuelve un poquito más complejo para ellos. Aquí nuestro grupo de cirujanos prefiere usar el lipiodol hasta el momento. Este es otro ejemplo de marcaje con lipiodol. Este es un nódulo que no se palpaba, es un nódulo que a franca vista se ve bastante sospechoso de malignidad. Se logró marcar de forma muy exitosa con lipiodol y se pudo resecar sin ningún problema. Eso también se ha demostrado que reduce obviamente el tiempo de cirugía de forma muy considerable. La biopsia percutánea de lesiones pulmonares es un procedimiento seguro y efectivo, siempre y cuando se elijan bien a nuestros pacientes y tener en cuenta nuestras contraindicaciones. Mi recomendación es, si se requiere análisis molecular y tenemos disponibles agujas de corte, hacer una aguja de corte. Al menos 2 fragmentos se pueden utilizar, se pueden obtener. Si se pueden obtener más y el paciente está tranquilo, sin ninguna complicación, nosotros llegamos a obtener hasta 5 o 6, incluso un poquito más. Siempre tener en mente las complicaciones, tener el tubo pleural siempre a la mano, aunque no lo tengamos abierto, aún para lesiones fáciles, ya que uno nunca sabe lo que se nos puede complicar. Y yo sí les recomiendo utilizar el parche sanguíneo de forma rutinaria cada vez que se cruce la pleura. Pues aquí tienen su casa, este es donde me encuentro trabajando, y no sé si tengan alguna duda o pregunta. ¿Alguna duda para el doctor Antonio Sosa respecto a la biopsia pulmonar? Muchísimas gracias, doctor Sosa, por su colaboración. Esperamos siga instruyéndonos más en futuros congresos. Muy amable por el tiempo cedido y espero la próxima pueda venir para acá. Con mucho gusto, los acompañaré en persona. Muchas gracias. Muchas gracias, Toño. Un abrazo. Igualmente. Pues muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente charla para cerrar la tarde de hoy. También, o me espero, ¿ya está conectado? La siguiente charla se titula Detección de lesiones milimétricas en cáncer de próstata. Nuestro profesor es el doctor Heriberto Hernández Fraga.